¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto estar contigo otra vez. La verdad que el gusto es mío y te agradezco enormemente la gentileza que tenés para estar compartiendo esta entrevista, esta charla, porque hay mucho para hablar, mucho para escuchar y mucho para aprender. Estoy hablando con el doctor Francisco Gil White, académico, analista internacional, con una fama enorme, escritor que está escribiendo un libro, un libro colosal que en realidad consta de 10 tomos que se llama El colapso de Occidente. Además, académico, profesor universitario y la verdad que tengo un gusto de charlar con él. Francisco, la idea es hablar contigo si puede haber un nuevo Medio Oriente, habida cuenta de dos o tres cosas que sucedieron. La guerra de los 12 días contra Irán, de Israel contra Irán, ¿de qué manera lo afectó? ¿Abandonará o no su plan nuclear? En segunda instancia, el cambio del paradigma que hay en Siria, la posibilidad de que eventualmente el ejército libanés desarme eventualmente, como dijo al Hezbollah y los acontecimientos que están sucediendo en Medio Oriente, ¿es posible estar esperanzados en un nuevo Medio Oriente? Bueno, mira, lo primero, me estás preguntando si puede haber, o sea, si es posible que Irán abandone su meta de destruir el Estado de Israel. ¿Esa es la pregunta? No, no, en general, la vida cuenta que sabemos que Irán obviamente sigue declamando que la parte nuclear la va a seguir desarrollando en lo que pueda, pero digamos, a vida cuenta de los hechos nuevos que sucedieron, ¿puede pensarse en que pueda haber un nuevo Medio Oriente un poco más esperanzador o no? No, no, porque Irán, es decir, los gobernantes, el Estado iraní yihadista, el que nace con la Revolución Islámica de 1979, con Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ese Estado teocrático yihadista iraní fue creado para destruir Israel. Ese es el objetivo místico y razón de ser de la creación de Irán como Estado teocrático, ¿no? Musulmán. Eh, Sabemos esto porque ellos mismos lo dicen, o sea, ellos mismos renuevan su promesa de destruir el Estado de Israel cada mes. Tienen eventos oficiales del Estado iraní para de forma ritual reforzar este mensaje y anclar su identidad, ¿no? En la imperativa de destruir el Estado judío. Y lo sabemos también porque, pues, el Estado iraní fue creado por el movimiento árabe palestino. Tenemos un artículo que documenta con mucho detalle y es el tercer artículo más popular. La gente lo va a encontrar en la esquina superior derecha de nuestra página de artículos. Y si van a franciscogilwhite.com, ahí van a ver el botón para ir a los artículos. El artículo se llama ¿Acaso Estados Unidos le dio, cómo dice? ¿Acaso Estados Unidos le dio, forzó a Israel a ceder territorio estratégico a Irán? ¿No? Ese es el título del artículo. Lo que documentamos ahí es que el Tratado de Oslo, que fue inventado por Estados Unidos para meter a OLP Fatah adentro del Estado judío. OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que es un grupo terrorista que entra a Israel a través del Tratado de Oslo, que repito, es una invención de los gringos. Esa organización OLP Fatah, que es la que se ostenta como representante de los árabes, es la que estuvo entrenando en campos de entrenamiento en Líbano durante los años 70 a las guerrillas de Ayatollah Khomeini que pelearon la revolución islámica en Irán. ¿Ok? Esas guerrillas que pusieron en el poder a Ayatollah Khomeini y que crearon el régimen teocrático, terrorista, yihadista iraní, esas fueron entrenadas y armadas por OLP Fatah en Líbano en los 70s. Y luego pelearon la revolución islámica en 1979. Ahora, toda la razón de ser de OLP Fatah, toda la razón de ser es la destrucción genocida del Estado de Israel. Ellos para eso viven. ¿Para qué crearon el Estado iraní? Pues para tener un Estado que los asistiera
en la destrucción de Israel. Entonces, ¿va a cambiar Oriente Medio? Por supuesto que no, no va a cambiar ni tantito, porque para que Oriente Medio cambie, primero, lo que primero tendría que suceder es que se marchitan todos estos movimientos yihadistas. ¿Qué tiene que suceder para que se marchiten, para que desaparezcan? No es suficiente que Israel gane sus guerras, aunque sí es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque como ha documentado nuestro colaborador Enrique Pressburger, eh, en términos de, en su investigación del financiamiento del terrorismo antisemita, el terrorismo yihadista, Enrique ha documentado que la mayor parte de todo el financiamiento que viene para los yihadistas viene de Occidente, no viene de los países árabes, no viene de los musulmanes. Por mucho, pero por muchísimo, la mayor parte del dinero que está financiando los movimientos yihadistas, terroristas, que matan israelíes y que matan occidentales en todas partes, viene de Estados Unidos, viene de la Unión Europea, viene de la ONU, no viene de, es decir, la porción que viene de los países yihadistas y de los países árabes, musulmanes, es relativamente pequeña. Entonces, si queremos un Oriente Medio distinto, lo que tiene que suceder es que los occidentales lo exijan. Mira, hemos visto mucha discusión en Estados Unidos últimamente, gente en los movimientos de derecha en Estados Unidos, los movimientos populistas que apoyan a Trump. Mucha gente se ha estado preguntando, oye, pero por qué estamos enviando tanto apoyo a Israel? ¿Qué nos importa? ¿Eso qué tiene que ver con Estados Unidos? ¿Eso cómo protege los intereses estadounidenses, etcétera? Esto se lo han estado preguntando en voz alta gente como Tucker Carlson, por ejemplo, o como Charlie Kirk, que acaba de ser, no sé si fue asesinado, pero sí, le acaban de disparar en el cuello en un evento público en el que estaba Charlie Kirk hablando. Le dieron un disparo de este lado y le empezó a brotar sangre del cuello como fuente, entonces sí es muy posible que lo hayan matado, pero todavía no he visto el reporte todavía. Pero gente como él, distintas gentes de los movimientos de populistas que apoyan a Trump, han estado diciendo en voz alta, ¿y para qué estamos enviando tanto dinero y tantas armas a Israel? Si, ¿eso qué nos importa a nosotros? Nosotros somos gringos. Y a mí esto me causa mucha risa porque cuando comparas la cantidad de dinero, de apoyo, de todo tipo que va a los yihadistas, es muchísimo más, pero muchísimo más de lo que se envía a Israel, de parte de los gringos. Entonces, a ver, los gringos están aliados con Qatar, le están dando muchísimo dinero a Egipto, que se lo gasta todo en armas. El mayor comprador de armas en el mundo, de armas gringas, es Arabia Saudita, un país yihadista. Están enviando armas a Líbano, que es una sucursal de Hezbollah. Le envían armas a Irak con la ficción de que Irak es independiente, cuando Irak es una provincia de Irán. Entonces esas armas en realidad son para Irán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo más apoyo para los países yihadistas que para Israel, pero los populistas de derecha que están en el movimiento de Trump nunca se quejan de esto. Se quejan de que va mucho dinero para Israel, como si Israel fuera el beneficiario desproporcionado de la caridad o de la beneficencia estadounidense. No es el caso. Lo que ha estado financiando Estados Unidos, y no nada más Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, muchas ONGs, mucho dinero privado de la Fundación Ford, de la Fundación Carnegie, de la Fundación Rockefeller, etc., se canaliza a través de ONGs y termina con los yihadistas, mucho dinero de la fundación de Soros también termina ahí. Entonces, son ríos de dinero, todos dirigidos a los yihadistas, y no se están quejando de esto.
Se está, Ahora, mucho dinero a través de USAID. Entonces, no, esto no va a cambiar, no va a cambiar porque está siendo financiado con miles de millones de dólares. Para que cambie, los occidentales se tienen que dar cuenta de esto y tienen que exigir que sus gobiernos occidentales dejen de apoyar a los yihadistas. Cuando eso suceda, en mi opinión, el yihadismo se marchita de un día para el otro, porque no puede bien, sobrevivir sin estos ríos de dinero. te quiero hacer una pregunta porque es fundamental lo que estás planteando. Es como que es la sangre que alimenta el cuerpo. Los ríos de dinero serían la sangre que alimenta el cuerpo. El cuerpo necesita para vivir esa sangre, si le quitas la sangre, el cuerpo se marchita. Y la pregunta sería, ¿cuál es el sentido que, por ejemplo, fundaciones como importantes, llámese Ford, llámese Soros, etcétera, a través de fundaciones que supuestamente son de ONG, estén conscientemente financiando el terrorismo islámico? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, en el plano más inmediato, la destrucción del pueblo judío. Entonces, primero, el Estado de Israel, para que los judíos de todos lados queden desprotegidos, sin un Estado donde refugiarse. Y en segundo plano, el objetivo es la destrucción de Occidente. Aunque ambos esfuerzos funcionan en paralelo. Entonces, esta semana, en nuestros podcasts, en el live de esta semana, tanto en inglés como en español, en Management of Reality, hemos estado explicando que la destrucción de Europa ya está muy avanzada. Eh, la predicción que nosotros hacemos, Ya está casi al borde que de la guerra civil en Europa. estamos al borde de guerra civil en Europa, no hay nada que lo pueda detener, va a suceder sí o sí, y estamos, en mi opinión, a 5 minutos de que esto empiece. Y una vez que empiece en un lugar, va a haber un contagio y van a empezar guerras civiles en todos lados. No se puede detener porque los musulmanes están empecinados en esto. Han sido radicalizados en toda Europa a través de estas mezquitas que los gobernantes europeos han permitido que los gobiernos yihadistas construyan en Europa y que pueblen de clérigos eh, eh, extremistas radicales. Y entonces esas poblaciones de musulmanes han sido radicalizadas y están ansiosos de pelear una guerra civil en Europa para islamizar toda Europa. Están muy ansiosos. Entonces, esto va a suceder sí o sí. La única pregunta es cuándo. Si por alguna razón yo me equivoco y estas guerras civiles suceden no ahora, sino en, digamos, en 5 años o en 10 años, Occidente se pierde, porque esto está creciendo demasiado rápido. Para todavía tener una oportunidad de salvar a Occidente, estas guerras tienen que suceder ya. Pero el problema que tienen los europeos, que es muy profundo, es que, como hemos estado comentando tú y yo, déjame, me muevo para que no me dé el sol. Como Perfecto. hemos estado, como, Correcto. veo que la raya del sol se está moviendo. Se va desplazando. Sí, el problema que tienen los europeos, como venimos comentando tú y yo, es que los gobernantes europeos están del lado del yihadismo. Lo están financiando, lo están apoyando diplomáticamente. Fíjate nada más el berrinche que acaba de hacer Donald Trump, porque los israelíes decapitaron la cúpula de Hamas en Qatar. Qatar. ¿Ok? Entonces Trump dijo, bueno, sí es bueno matar terroristas, pero no en Qatar, no me toquen a Qatar, ahí no quiero que se haga nada porque Qatar son mis amigos que no... ¿Por qué son sus amigos Qatar? ¿Qatar por qué? ¿Por qué está Trump protegiendo a Qatar? ¿Por qué tiene una alianza con Qatar? ¿Por qué es tan cercano a Qatar? Qatar, ahí tiene, Estados Unidos tiene su base militar más importante, la base Al Udeid en Doha. ¿Por qué? Qatar es un estado yihadista donde son oprimidos 2 millones de esclavos de Filipinas, Malasia, eh, toda esta zona de Asia, gente pobre que está buscando trabajo en cualquier parte y entonces les arman un caminito y les dicen, vente a Qatar, aquí te tenemos trabajo. Y cuando llegan los convierten en esclavos, o algunos los secuestran también, los secuestran en operaciones de comando en distintos países, se los llevan a Qatar y los convierten en esclavos literales.
Entonces, Trump está diciendo que Qatar es muy amigo de Estados Unidos y que la alianza con Qatar responde a los intereses gringos y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿De qué está hablando? Solamente proteges a Qatar cuando tienes una política pro-yihadista, porque Qatar es un horror. Qatar es en sí una gran violación a los derechos humanos, porque a esos esclavos no les pagan, los tiran a la calle cuando no les sirven, abusan de ellos física y sexualmente, algunos se acaban muriendo de hambre en las calles. Esto es un horror. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está protegiendo a Qatar? ¿Por qué tiene su base militar ahí? ¿Por qué ha colaborado con el dinero de Qatar que ha estado corrompiendo las universidades gringas? Bueno, pues porque la política de los gobernantes occidentales es que los judíos y los cristianos seamos reemplazados en Occidente por el Islam. ¿Por qué? Porque en el Islam ya no hay revolución, en el Islam ya no hay derechos humanos, en el Islam todo mundo es esclavo, hasta los musulmanes se vuelven esclavos, porque ya no pueden hablar libremente, ya no pueden pensar libremente. Entonces, lo que quieren los gobernantes occidentales es un mundo de esclavos y los que más les estorban son los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos son una civilización fundada sobre el recuerdo de una revuelta de esclavos. Los judíos eran esclavos del faraón, se escaparon con la ayuda de Dios y crearon una ley, sin ninguna coincidencia, diseñada para proteger la libertad de los esclavos liberados y de luchar contra la opresión para que nunca puedan ser esclavizados otra vez. Entonces, en definitiva, esto, el concepto de la libertad es totalmente atentatoria con el Islam. claro, bueno, el Islam, tú sabes que la palabra Islam de hecho quiere decir sumisión. Sí, correcto, sí, sí. Sumisión quiere decir abajamiento. Eso quiere decir Islam. Entonces, cuando un musulmán dice que la gente tiene que hacer Islam, porque eso es lo que quiere decir hacer Islam es convertirte al Islam, literalmente eso quiere decir someterte a la esclavitud. Uno se pone a pensar, la gente que nos está escuchando, posiblemente piense, y te lo digo así como en forma natural, porque tu opinión es fundamental. Sí, pero ¿cómo puede ser que un país occidental como Estados Unidos y países occidentales como Europa atenten contra su propia supervivencia? No, no están atentando contra su propia supervivencia, eso es falso, y no son los países occidentales los que están haciendo eso. Esa manera de hablar, que es la que nos han inculcado en la escuela y a través de los medios, vuelve imposible que nosotros razonemos sobre nuestra realidad política. Los países no son personas. Entonces, todas las frases que tienen la estructura, Francia dijo y México le contestó y en Estados Unidos considera que todas esas frases son para que no aprendamos a pensar. Hay que salir de la caja. Sí, tenemos que aprender a hablar en términos de los gobernantes, no de los países, porque cuando tú hablas en términos de países y conviertes el nombre del país en el sujeto activo de estas oraciones, ¿no? Y predicas verbos para este sujeto, que es el país, Francia, México, Estados Unidos, lo que sea. Cuando hablas así, estás implicando que hay una unión solidaria entre los gobernantes y la población. Porque si supones eso, bueno, entonces ya se vuelve un poco más legítimo hablar del país como un sujeto que actúa, porque estás diciendo que los gobernantes actúan en pro de los ciudadanos, que hay una solidaridad entre unos y otros, etcétera, que comparten intereses, todo eso. Todo eso es falso. No hay ningún vínculo necesario entre los gobernantes y los ciudadanos. Puede haber, pero no es necesario. Lo que importa es cuál es la realidad. Entonces, cuando hablamos en términos de gobernantes en vez de países, ya se vuelve posible contestar estas preguntas. ¿Cómo es posible? Entonces, para refrasear tu pregunta sería, ¿cómo es posible que los gobernantes, por ejemplo, los gobernantes de Estados Unidos, pongan en marcha políticas que son dañinas para los ciudadanos estadounidenses? Una vez que lo dices así, ya no hay ningún misterio. Por ejemplo, si yo preguntara en México, ¿cómo es posible que los gobernantes mexicanos hagan políticas dañinas para los mexicanos? ¿Cómo es posible? Eso no puede pasar. Si yo dijera eso en México, todo el mundo se ríe de mí. Los gobernantes mexicanos tienen desde que se fundó el país persiguiendo políticas que dañan a los mexicanos.
¿no? Entonces, no hay ninguna solidaridad necesaria entre el gobernante y el gobernado. La pregunta aquí siempre es, ¿qué le conviene a los gobernantes, dado o dada, perdón, la ideología que podemos documentar de de esos gobernantes? Esa es la pregunta. Y más te diría, más llegando al fondo de la cuestión, ¿cómo es posible que los gobernantes de turno que se hacen cargo de los países, independientemente del partido que representan, siguen este esquema de poder? Bueno, es posible, eso depende de cuál es la ideología de esos gobernantes. Entonces, por eso la investigación que hicimos nosotros, y invito a tu audiencia que vaya a franciscogilwhite.com y que piquen el botón que los lleva a la página de artículos, ahí, o vayan a mis libros, porque tengo un libro entero sobre este tema que es el eugenismo, pero también lo tenemos en un artículo breve en la página de artículos. Y lo que documentamos ahí, bueno, no lo documentamos nosotros por primera vez, o sea, ahí estamos resumiendo el trabajo de muchos historiadores, principalmente del historiador Edwin Black, que es el gran historiador del eugenismo, y lo que les presentamos ahí es la evidencia que sustenta la tesis de que los gobernantes de Occidente son todos, o casi todos, eugenistas. Eugenistas. El eugenismo es un movimiento que fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX en todo Occidente, y ya nadie lo conoce. En la escuela nadie le enseña, o sea, no se habla. No es un secreto, si te interesas en conocerlo, la documentación toda está disponible, Claro. pero para el alumno pasivo, que son el 99.9999 de todos los alumnos, el eugenismo no figura porque nunca se lo enfatizan, nunca se lo presentan como algo importante. Si acaso lo mencionan es de pasada, entonces no forma parte de la conciencia política de los occidentales. Por eso los occidentales no nos podemos defender ahorita de lo que está pasando, porque no conocemos el eugenismo. Y el eugenismo es el movimiento que parió al nazismo alemán, es el movimiento padrino del nazismo alemán, de ahí sale el nazismo. Y el eugenismo fue muy, muy popular en la primera mitad del siglo XX en toda la clase gobernante de Occidente. ¿Ok? En todos los países de Occidente el eugenismo fue muy popular. Todos esos aristócratas y grandes industriales y jefes políticos de Occidente estaban muy emocionados con el eugenismo, que es la ideología original del supremacismo blanco, nórdico, germánico, alemán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda esa casta de aristócratas occidentales se consideran alemanes. Se consideran alemanes porque toda la nobleza europea, el estrato más alto de la sociedad europea, cuando se va desmoronando la estructura política del Imperio Romano a finales del siglo V, fueron aristocracias castrenses alemanas, germánicas, las que se fueron quedando con el gobierno de lo que habían sido las provincias romanas de Occidente. Y cuando Carlomagno, un rey alemán, rey de los francos, conquista pues un cacho gigante de lo que había sido el Imperio Romano Occidental, el Papa León III lo corona Sacro Emperador Romano y ahí se recrea el Imperio Romano, y Carlomagno hace una repartición de tierras en todos sus dominios, que eran gigantes, a sus aliados militares alemanes, y entonces reparte tierras en todos lados, y la nobleza latifundista occidental nace en ese momento como una estructura germánica en toda Europa. Por eso el arte medieval es gótico. Gótico viene de godo, que quiere decir alemán. ¿Ok? Entonces, toda la capa más alta de la sociedad europea tiene ascendencia alemana. Por eso son visigodos en Iberia, ostrogodos y luego lombardos en el norte de Italia, francos en Francia, Países Bajos, Alemania, anglos y normandos en las Islas Británicas y escandinavos en el norte. Todos son alemanes. Entonces, alemanes gobernando a los mismos pobres diablos no alemanes que antes gobernaban
los aristócratas romanos, ¿ok? Los de abajo no son alemanes, la casta gobernante es alemana. Entonces, a esa casta gobernante en todos los países de Occidente les entusiasmó mucho el argumento eugenista de que los germánicos son supuestamente superiores y todos ellos colaboraron en crear el partido nazi en Alemania, que luego conquista Europa, extermina al pueblo judío y destruye la democracia en todos lados. Eso es lo que quieren y son los mismos eugenistas los que nos están gobernando. En la Segunda Guerra Mundial, estos eugenistas se aliaron con los yihadistas. Una alianza estrecha, muy estrecha, entre los nazis alemanes y los líderes yihadistas de todo el mundo árabe musulmán. La alianza más simbólica, más emblemática de esto es Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que estuvo colaborando con los nazis en Europa, dirigiendo el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Eso casi nadie sabe. Es verdad. Tan cierto es lo que vos planteás, que tampoco la gente sabe que, por ejemplo, incluso en Suecia, anteriormente a la Guerra Mundial, existía un instituto para el estudio de las razas. Esto fue así, está documentado. Y que incluso Había otro en Bélgica, había otro en Alemania, claro, absolutamente. lo hicieron en Estados Unidos, los Rockefeller, los Carnegie, claro, los Ford, estaba en todos lados. y también en Francia, creo que Paul Riget. Claro que sí, en Francia también. En el libro que escribió La selección humana, la selección humana ganó el premio Nobel. Esto es una cosa que es increíble. Lo que está diciendo el doctor Francisco Gil White. Claro que es algo estremecedor, pero está documentado y puede ser totalmente corroborado en la práctica. Mira, está documentado, Alberto, pero no forma parte de nuestra educación, porque Sí, correcto, el, correcto, correcto. sí, el sistema educativo fue tomado por el sistema educativo de Estados Unidos, que es influyente en todo el mundo, fue tomado por las fundaciones Rockefeller y Carnegie desde finales del siglo XIX. ¿Ok? Desde finales del siglo XIX. Nosotros hemos estado en una burbuja de realidad administrada desde finales del siglo XIX. O sea, la gente cree que se está destruyendo la democracia ahorita. No, señor. Ha habido un proceso de destrucción de la democracia desde 1848, que es cuando la democracia moderna nació en Occidente. Desde entonces, los gobernantes han estado fingiendo adoptar los valores de la democracia liberal y mientras, a través de sus servicios clandestinos, todo lo cual lo tenemos documentado en mis libros y en la página web, a través de los servicios clandestinos han estado corrompiendo las instituciones de Occidente y gradualmente socavando toda la estructura democrática de nuestros países. Y ahora están a punto de darnos el golpe final. El golpe final lo han estado preparando con la importación de todos estos musulmanes radicalizados y con el financiamiento del yihadismo, del cual se encargan estos mismos gobernantes occidentales. Y la idea es reemplazarnos con los musulmanes para ahora sí ya acabar por completo con la democracia occidental. Esto nos trae entonces al concepto de que hay una teoría del reemplazo, número uno. Y nos trae también a la pregunta de que en consecuencia, de acuerdo a las hipótesis que está planteando el doctor Francisco Gil White, la posibilidad de que exista un nuevo Medio Oriente es prácticamente inexistente o imposible en la medida que sigan existiendo las bases fundantes de este orden. Un nuevo Medio Oriente solamente es posible con la derrota de la gente que ahora gobierna Occidente. Eso es lo que tiene que suceder primero. Medio Oriente no va a cambiar. Imposible. Mientras los gobernantes occidentales sigan financiando con miles de millones de dólares los movimientos yihadistas, ¿qué importa que Israel los vaya derrotando uno por uno? El dinero sigue fluyendo, los movimientos yihadistas se reconstituyen y en algunos años vuelven a atacar a Israel y vuelven a generar guerras civiles y vuelven a producir movimientos de musulmanes migrando a Europa. Todo se repite porque el dinero sigue fluyendo. Entonces, si queremos un Oriente Medio distinto y si queremos salvar a Occidente, lo primero es que tenemos que quitar a estos gobernantes del poder y tenemos que reemplazarlos con gente que sí nos defiende, que sí quiere nuestra democracia, que sí quiere proteger nuestros derechos y libertades, y que está comprometida pues, con los valores de la Torá, con los valores judeocristianos que aprendimos del pueblo judío. Ahora, es tan fuerte lo que vos planteás
que nos hace enfrentar que la tarea es ciclopia. Habida cuenta de que en general, primero que hay un desconocimiento en la población mundial de todo esto, absolutamente, y que todo el menú democrático que se ofrece a los votantes es prácticamente lo mismo, independientemente de los, de los ¿cómo te voy a explicar? De los títulos de los partidos, pero en definitiva cambian los gerentes, pero la empresa sigue quedando. Sí, esto lo explicó hace mucho tiempo Maurice Joly, quizás el más grande de todos los teóricos políticos de la historia, y lo explicó inmediatamente después de que nació la democracia occidental. O sea, Maurice Joly estaba escribiendo esto en 1864, que es muy poco después de 1848, que es cuando en las revoluciones de la primavera de los pueblos europeos, como le llamaron, se establece finalmente la nueva gramática política de Occidente y se empieza todo a mover en la dirección de la democracia liberal, ¿no? Inmediatamente después de ese parteaguas, Maurice Joly explicó que todo iba a ser destruido porque los ciudadanos occidentales estábamos permitiéndole a los gobiernos occidentales que crearan servicios clandestinos que se gastan nuestro dinero en secreto. Y entonces dijo Joly, no, es que si tú permites esto, la democracia ya se acabó. Porque lo que hace el gobernante con un servicio clandestino es que como no tiene que dar cuenta de cómo se está gastando el dinero de los ciudadanos, usa ese dinero con sus agentes, con sus espías, para corromper todas las instituciones. Y entonces tú dices, es que en el menú de oferta todo es lo mismo, ¿sí? Porque los espías, con el poder que tienen estos gobiernos de gastar nuestro dinero en secreto, van y corrompen, por ejemplo, en Estados Unidos, corrompen el Partido Republicano y corrompen el Partido Demócrata. Entonces ya no importa quién gane. Y lo mismo se hace en otros países. Si tú controlas los distintos partidos políticos, ¿qué importa quién gane? Por eso la única salida ahorita es el populismo. Necesitamos candidatos que salgan, que se aparezcan de otro lado, fuera de la estructura de los partidos que ya han sido corrompidos, o un populista que logre transformar su partido, eso es más difícil, pero en todo caso, lo único que sirve ahorita es alguna forma de populismo, porque las estructuras institucionales han sido todas tomadas, y eso incluye la prensa. Si la prensa estuviera de nuestro lado, habría estado explicando lo que yo explico, desde cuándo, pero por el contrario, a mí fíjate, yo estaba en la Universidad de Pensilvania cuando documenté esto que platicábamos hace un rato, que el padre fundador del movimiento árabe palestino había dirigido los campos de muerte para Hitler, junto con Adolfo Eichmann, ¿no? Se supone que el testimonio de la gente de Eichmann fue que Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino, y Eichmann se habían vuelto amigos y que juntos habían administrado los campos de muerte, ¿no? Entonces yo publiqué eso con toda la documentación y en la Universidad de Pensilvania me dijeron que eso no se podía publicar, que mi documentación era impecable, pero que eso no se podía decir. O sea, vos estás hablando concretamente, hablar de... Espérame, Alberto, y los medios me atacaron. O sea, tú hubieras dicho, oye, qué jugoso está esto para los periodistas, ¿no? Claro. Para los periodistas esto estaba jugoso. Un profe que lo están corriendo por documentar un dato histórico que avergüenza al movimiento árabe palestino, lo vamos a defender a ultranza, este es de los nuestros, está diciendo la verdad contra las estructuras de poder, está revelando un escándalo, lo vamos a poner en un pedestal. No, los periodistas me atacaron. Entonces, la experiencia mía es diagnóstica de cómo está armado el sistema. ¿Ok? Los medios están tomados igual que otras instituciones, y entonces lo que hacen sobre todo a través de los medios y a través de las instituciones educativas, nos administran la realidad. Nos crean una realidad que es distinta al mundo en el que vivimos. No. Sí, le dicen a la gente, por ejemplo, les dicen que hay un genocidio en Gaza, que los israelíes están cometiendo genocidio en Gaza, y entonces ponen la realidad de cabeza. Entonces, el ejército
que históricamente ha tenido más cuidado de proteger a la población del enemigo, a pesar de que la población del enemigo los quiere exterminar, ¿no? Porque los árabes palestinos en su gran mayoría apoyan a Hamas y Hamas quiere exterminar a los judíos israelíes, ¿no? Entonces, a pesar de que la población enemiga quiere exterminar a los judíos israelíes, las fuerzas de defensa israelíes son el ejército que en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de este planeta, ha tenido más cuidado de proteger, alimentar y albergar a la población del enemigo. Y a estos los acusan de estar cometiendo genocidio, ¿no? Entonces, Bueno, te administran la realidad, te la ponen de cabeza y con ese poder logran que la gente tome partido, se emocione, se enoje, claro. y Lo que vos, actúe. lo que vos Y planteas es tan todo el importante. mundo termina actuando de una forma que asiste las metas de la gente que nos quiere aplastar. Lo que vos planteas es tan importante, y esto es importante porque es un hecho pedagógico que está planteando el doctor Gilway. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, muchos años atrás, había estudiado un tal von Bertalanffy, un pensador alemán, y él Sí, preguntaba, teoría de sistemas. claro, tenés ese Sí. tema, y él preguntaba en el futuro quién iba a tener el poder. Y él decía que el poder iba a estar en manos, me pareció una frase brillante, decía, el poder va a estar en manos de los que puedan construir un anteojo a través de los cuales pueda ver la humanidad. Quiere decir que el que lleva el control de la información y de la manera como a vos te van inculcando, ese es el que va a tener el poder. Y otro concepto fundamental del doctor Francisco Gil White, que quiero enfatizarlo porque es brillante lo que plantea, cuando dice que el ejército alemán, el nazismo, estaba aliado con el Islam, el mufti de Jerusalén, Molusein, tenía una división islámica que luchaba junto con la Wehrmacht, con el ejército alemán. Aclaremos que cuando tú dices el muftí de Jerusalén, estamos hablando de la misma persona que yo mencioné, Haya Amin Absolutamente, al-Husseini, absolutamente, sí. padre fundador Por del eso, movimiento palestino. por eso digo que es correctísima tu información, certera, objetiva, y esto es así. Y acá se vuelve nuevamente a demostrar, como dice el doctor Phil White, esta alianza entre el Islam y el nazismo. Que nunca Y desapareció. absolutamente, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿El Islam acaso puede cambiar? Estamos hablando de 2.000 millones de personas que representa casi el 25% de la población mundial. ¿Cómo se enfrenta una situación para que esto no se termine de radicalizar totalmente? Pues lo único que nos puede salvar es que los europeos se despierten a tiempo. O sea, les quedan 5 minutos. Los europeos tienen que el orden, en mi opinión, que deben de seguir es primero quitar a los gobernantes que ahora tienen. Los tienen que quitar. Porque es imposible, en mi opinión, que tengan éxito combatiendo al Islam, a los musulmanes que ya están en Europa, si tienen que luchar contra los musulmanes y contra sus propios gobernantes al mismo tiempo. Eso es demasiado. Los gobernantes controlan todas las instituciones y ya son muchos musulmanes en Europa y se vuelve muy difícil pelear contra todo eso. Lo primero que tienen que hacer es quitar a sus gobernantes, poner gobernantes que sí quieren defender a Occidente, y entonces sí ya se puede proseguir una lucha contra el Islam, eh, O pero, sea, que para que pero no se exista puede hacer de otra, no se puede hacer en el orden inverso, en mi opinión, porque si tratas de quitarte de encima el problema del Islam sin primero transformar tu gobierno, pues entonces no estás peleando nada más contra el Islam, estás peleando contra tu propio gobierno y eso es muchísimo poder. Así está muy correcto. difícil de ganar. En definitiva, para que exista un nuevo Medio Oriente, hay que remover las causas que permiten este Medio Oriente. Hay que transformar a Occidente para que pueda haber un nuevo Medio Oriente. Y de hecho, si transformamos a Occidente, transformamos al planeta, porque Occidente es muy influyente, muy influyente. Entonces, si Occidente logra volverse plenamente democrático, mira, te voy a dar un dato que es impresionante. Este es el dato más impresionante de toda la ciencia política.
hasta el día de hoy no ha habido un solo caso de dos democracias que se vayan a la guerra. Sí hay guerras que han peleado las democracias, obviamente, pero si Correcto. que una democracia se va a la guerra es contra un país no democrático. Hasta la fecha de hoy no ha habido un solo caso de dos democracias que se pelean una con otra. Entonces, Fortísimo, claro. ¿cuál es la solución para vivir en paz? Que todo el planeta sea democrático. Pero Democrático. para que eso suceda, primero tenemos que salvar la democracia en Occidente. De otra manera no va a suceder. Bueno, la verdad, Francisco, me pareció fundamental, y lo digo de todo corazón, charlar contigo, que siempre es un gusto académicamente hablando, a nivel personal también, porque lo que el doctor Francisco Kilwhite precisamente invita a que uno piense saliendo de la caja tradicional del pensamiento. Quiere decir de que si nosotros tratamos de ver las realidades desde otro punto de vista, salir de esta caja que nos está encerrando, nos está prácticamente oprimiendo sin darnos cuenta que nosotros creemos que tenemos libertad, pero cuando en realidad lo que hacemos es repetir eslogans que están ya prefabricados con un objetivo determinado. Por eso me pareció fundamental charlar con el doctor Francisco Gil White. Yo sé que esto puede ser disruptivo, bienvenido sea. Yo sé que esto puede ser totalmente atentatoria contra la manera de pensar, me parece brillante, porque la verdad que la cultura se edifica a través de las preguntas y no a través de las respuestas que están preconstituidas. Francisco, la verdad que te agradezco enormemente tu aporte brillante una vez más y sabes que siempre estoy a tu disposición para cualquier cosa y muchísimas gracias por tu gentileza y por tu brillo intelectual. Al contrario, gracias por la invitación, Alberto, y estoy aquí a tus órdenes las veces que tú quieras.